Cuando fui a llevarle una cena nocturna a mi novio, que estaba haciendo horas extra, escuché cómo él y sus compañeros se burlaban de mí. Él es rígido y bastante aburrido. Al final, solo sabe cocinar y lavar la ropa, y cuando necesito algo, con un simple gesto ya aparece. Sirve para salir del paso, nada más. Lo importante es que, es gratis, jaja. Historia principal. Al despertar y ver por primera vez a mi jefe frío e implacable, mi reacción instintiva fue disculparme. Perdón, perdón. Hoy mismo termino de corregir el proyecto y se lo envío por correo. Matías no respondió, solo frunció levemente el ceño. A la segunda mirada, me di cuenta de mi propio cuerpo, completamente desnudo. Mi mente, todavía aturdida, se quedó en blanco unos segundos. Miré alrededor con pánico y entonces entendí que no estaba ni en la oficina ni en mi casa. La persona frente a mí era, sin duda, mi superior. ¿Cómo había terminado yo aquí, con él? Instintivamente me arropé con la sábana, escondiendo mi cuerpo. Matías se levantó, tomó un vaso de agua de la mesa y me lo tendió. Bebiste demasiado y te ensuciaste. Te ayudé a cambiarte. Lo tomé con torpeza. Quise preguntar por qué no me había dejado al menos algo puesto, pero no me atreví a decirlo en voz alta. Debí haber bebido hasta perder la memoria. La resaca me golpeaba en oleadas. Di un sorbo al agua, el líquido tibio bajó por mi garganta y el malestar disminuyó un poco. Tienes más fuerza que un buey. Te ponía una prenda y tú te la quitabas. Ni sujetándote podía. A partir de ahora, cuando haya que cambiar el bidón del dispensador en la oficina, te toca a ti. Solo con esas pocas palabras, sentí como se me calentaban las orejas de vergüenza. Tenía recuerdos sueltos, fragmentados, pero no lograba unirlos en algo coherente. Bajé la mirada y murmuré una disculpa y un agradecimiento. Mis uñas raspaban el borde del vaso, estaba tan incómodo que deseé desaparecer en el acto. Matías terminó de abrocharse los puños de la camisa y se puso el abrigo. Te doy la mañana libre para que te ordenes. Si a las 2 de la tarde no estás en la empresa, contará como ausencia injustificada. Al ver mi expresión todavía perdida, chasqueó la lengua. Tu ropa está en la secadora. El móvil, en la sala. Hay desayuno en la cocina. ¿Algo más que quieras preguntar? Quería preguntar por qué había vuelto con él, por qué había bebido hasta perder el control. Matías pareció leerme la mente y siguió caminando sin detenerse. Resuelve bien tus asuntos personales. No quiero volver a recibir una llamada tuya a medianoche. Dicho eso, salió de la habitación. Poco después se oyó el sonido de la puerta al cerrarse. Terminé de beber el agua, me quedé un rato inmóvil, cuando escuché el pitido de la secadora desde el balcón, me levanté envuelto en la sábana. Dentro no solo estaba mi ropa, también había varias prendas de Matías. Al sacar su gabardina, algunos recuerdos borrosos cruzaron mi mente. En esas imágenes, yo lo sujetaba del cuello de la ropa, con lágrimas y mocos empapándole la camisa, sollozando y preguntándole por qué me trataba así. ¿Hasta qué punto había estado borracho? Con el rostro ardiendo, me vestí y luego colgué su ropa en su sitio. La casa de Matías era como él, sencilla y ordenada, aunque con pequeños detalles delicados aquí y allá. Todo el lugar tenía un aroma suave y agradable que invitaba a relajarse. Encontré mi móvil en la sala. Revisé los mensajes sin leer, varios eran de amigos. Luego bajé un poco más y abrí el chat de mi novio, Hernán. ¿A dónde fuiste a llevar la cena? ¿Por qué no estás en casa? ¿Viaje de trabajo? Si te vas sin avisar, ¿qué voy a desayunar mañana? Entonces, de pronto, recordé por qué había salido a beber hasta perder el control. Hernán llevaba una semana entera trabajando horas extra. Cada noche regresaba de madrugada, nada más entrar, se quejaba de que tenía hambre. Ayer volví a casa relativamente temprano. Vi su mensaje diciendo que tenía que regresar a la oficina, así que salí a comprar ingredientes para prepararle algo de comer y llevárselo por la noche. Cociné muchos platos.
Pasé casi 2 horas en la cocina, apenas probé un poco y lo empaqué todo para llevarlo a su empresa. La recepcionista ya me conocía, así que me dejó pasar sin preguntar. Aún no había llegado a la puerta del departamento de su proyecto cuando escuché las voces de Hernán y sus compañeros. Uno de ellos suspiró y dijo: «La verdad, te envidio. El tuyo, aunque sea un hombre, es atento y amable. Mucho mejor que el carácter explosivo del mío». Era un cumplido habitual. Pero la risa burlona de Hernán me detuvo en seco. «¿Qué hay para envidiar?». Se rió. «Es rígido, aburrido, nada espontáneo. Eso sí, cocina, lava la ropa, cuando lo necesito, con solo hacer un gesto aparece. Sirve para salir del paso, lo importante es que es gratis, ¿no?». Ja ja ja. Su tono despreocupado y despectivo fue como una cuchilla oxidada clavándose directamente en mi pecho. El dolor llegó de golpe. Un frío intenso se extendió desde el corazón hasta las extremidades. Sentí que el aire a mi alrededor desaparecía y la cabeza empezó a darme vueltas. Apreté con fuerza el recipiente de comida. Los bordes se hundieron en la piel de mis manos, pero no sentí dolor alguno. En ese momento debería haber entrado corriendo, haberle lanzado la cena a la cara y exigirle una explicación. Pero no pude. Porque me di cuenta de algo aún más cruel. No podía rebatir ni una sola de sus palabras. Forzar una respuesta solo me haría quedar todavía más ridículo. No sé cómo salí de su empresa. Caminé por la calle durante mucho tiempo, sin rumbo, hasta que entré en un pequeño bar. Conocí a Hernán precisamente en un bar. En aquel entonces estaba peleado con mi familia por mi orientación, perdido, agotado, sin ver ningún futuro posible. Hernán me notó. Se acercó y golpeó suavemente mi mesa. «Guapo, el alcohol no se bebe así de triste», dijo sonriendo. «Y la vida tampoco tiene que ser tan amarga. ¿Quieres sentirte un poco mejor?». Sin esperar respuesta, se inclinó y rozó mis labios con un beso rápido. Luego sonrió, satisfecho. «Perdón, te escuché hablando por teléfono en la entrada. Parecía que estabas a punto de llorar, fue muy tierno. Que te gusten los hombres no tiene nada de malo. A mí también». Lo miré, completamente sorprendido. Él tomó mi teléfono con total naturalidad y escribió un número. «Mi contacto. Cuando te sientas mal, búscame». Su sonrisa, llena de una despreocupada juventud, brillaba más que las luces del bar. Me quedé mirando esos números durante un largo rato. Al final, levanté el dedo y marqué delante de él. Pareció sorprendido, pero la sonrisa en sus labios se hizo más profunda. Contestó enseguida. El alcohol me dio un valor que nunca tuve. Mirándolo a los ojos, dije despacio: «Hola, ahora mismo me siento muy mal». Al principio, estar con él fue realmente fácil y feliz. Era como una luz que entraba en mi vida gris. Con el tiempo, empecé a depender de su compañía. Aunque la relación terminó convirtiéndose en algo unilateral, donde yo siempre estaba dispuesto y él solo aceptaba. A veces sus exigencias me agotaban emocionalmente. Me sentía cansado, invisible, poco valorado. Pero aún así pensaba que valía la pena. Con él, mi corazón inseguro encontraba un lugar donde quedarse, y mi soledad parecía tener un apoyo. Hasta que escuché, con absoluta claridad, el desprecio en sus propias palabras. Solo entonces entendí lo ridícula que había sido mi entrega. El teléfono de Matías sonó 2 veces seguidas. Desde mi estado de aturdimiento, recuperé apenas un hilo de lucidez y contesté. «Tristán, ¿recuerdas lo que te dije esta mañana?». Miré la hora. Ya eran las 2:30 de la tarde. Tal vez el golpe emocional había sido demasiado fuerte. Mis nervios estaban entumecidos, porque frente a ese jefe frío al que normalmente temía, no reaccioné como el típico empleado obediente. Cuando hablé, mi propia voz me sorprendió por lo ronca. «Perdón, también voy a pedir la tarde libre».
Al otro lado hubo un breve silencio. ¿Fuiste a beber otra vez a plena luz del día? No. Ya estoy en casa. Matías guardó silencio unos segundos y soltó una risa seca. Hasta que te duermas, mándame un mensaje cada hora para confirmar que sigues vivo. Si no lo haces, cuenta como ausencia injustificada. Colgó. Me incorporé lentamente del sofá. Miré alrededor del apartamento. En realidad, casi nada allí era mío. Tenía un pequeño piso en el sur de la ciudad, pero quedaba lejos de la empresa de Hernán. Él no quería desplazarse tanto, así que terminé mudándome a su casa. Era hora de irme. Hernán no notó nada raro hasta el día siguiente. Tristán, ¿qué significa esto? ¿Te mudaste? Acababa de fichar en el trabajo y me senté en mi escritorio. Sí. Terminemos. Después de enviar el mensaje, entré en su perfil. Mi dedo dudó un par de segundos sobre la pantalla, y pulsé eliminar. Justo al confirmar, pareció que llegaba otro mensaje suyo, pero ya no importaba qué decía. Un fajo de documentos cayó sobre mi escritorio. Matías me miró con frialdad y preguntó en voz grave. ¿Este plan lo hiciste tú? No levantó la voz, pero el tono era lo bastante contundente como para que toda la oficina mirara hacia aquí. Aparté el móvil y revisé el documento con cierta inquietud. ¿Hay algún problema? El problema es mío, respondió. No me di cuenta de que estabas tan libre como para meter mano en los proyectos del jefe Pablo. ¿O me equivoco, jefe Pablo? Ese plan, en efecto, me lo había encargado Pablo de forma temporal. Yo había intentado negarme, pero él me envió los detalles sin consultarme, dejándome sin opción. Solo pude hacerlo. La sonrisa de Pablo se tensó. Últimamente estaba un poco ocupado, así que dejé que Tristán ayudara. Ah, ya veo, asintió Matías. Entonces sigue ocupado. Luego ven a explicarme en qué estás trabajando. Este proyecto, Tristán, lo llevas tú. Ayudar y hacerse responsable no eran lo mismo. Lo segundo mejoraba muchísimo el rendimiento, y el bono de fin de año. De inmediato me espabilé. Al fin y al cabo, ganar dinero era más importante que cualquier lío sentimental. Pablo entendió perfectamente lo que eso significaba, pero no tuvo más remedio que tragarse la queja. Mi buen humor duró hasta la salida del trabajo. Nada más bajar, vi a Hernán esperándome en la entrada. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, siempre había sido yo quien lo esperaba. Era la primera vez que él me esperaba a mí. Al verme, se le iluminaron los ojos y se acercó. Tristán, hablemos. Intenté pasar de largo, pero me sujetó con fuerza de la muñeca. No era apropiado montar una escena frente a la empresa. Fruncí el ceño, impaciente. No hay nada que hablar. Terminamos. Ya se acabó. Hernán apretó un poco más, con el rostro tenso. Pregunté en recepción, supe que viniste ese día. Lo escuchaste todo, ¿verdad? Al recordar aquellas palabras hirientes, sentí cómo me ardían los ojos. Apreté los labios y desvié la mirada. Al ver mi reacción, Hernán se puso más nervioso y me rodeó la cintura. Puedo explicarlo, estaba diciendo tonterías, en realidad no pensaba eso. No quería escucharlo. Pero él no tenía intención de soltarse. Me resistí sin éxito y una sensación de desesperación me invadió. ¿No bastó con humillarme frente a sus compañeros? ¿Ahora también quería hacerme quedar mal delante de los míos? La seguridad del edificio está cada vez peor, sonó una voz detrás. Cualquiera puede entrar hoy en día. Era Matías. Tomó mi brazo con firmeza, pero sin brusquedad. Olvidaste algo en mi casa. Ven conmigo a recogerlo. Lo miré, confundido. No recordaba haber olvidado nada. Hernán me soltó. Su mirada iba de Matías a mí, desconfiada. ¿Ustedes? Matías ni siquiera le dedicó una mirada directa.
Ni tus palabras ni tus actos tienen responsabilidad alguna, dijo con ironía. Pero para mostrar la cara, sí que tienes valor. Hernán palideció y bajó la mano. Tristán, sé que hablé mal. Voy a cambiar. No me dejes. Matías no respondió. Me apartó con rapidez y me llevó hacia el estacionamiento. ¿Tanto esfuerzo para complacer a alguien así? Me detuve un segundo. ¿Cómo lo sabes? Esa noche lo repetiste más de 40 veces. Sabía que hablaba demasiado cuando bebía. No imaginé haberlo contado todo. Pensar que Matías había visto mi peor versión, mientras fingía no saber nada, me hizo desear desaparecer. Aún así, pregunté con un hilo de esperanza. ¿Qué dije exactamente? Prefiero no repetirlo. No quiero provocarte otra reacción. Metió las manos en los bolsillos. Temía ver lástima en su rostro, pero no la había. Olvida cuanto antes las palabras crueles de otros, añadió. Guardarlas solo sirve para herirte a ti mismo. Con eso supe que no estaba fingiendo. Él lo sabía todo. Sabía cómo mi pareja me despreciaba. Sabía lo ingenuo que había sido. Suspiré por dentro y solo deseé que también él lo olvidara pronto. Al fin y al cabo, no tenía la opción de mudarme a otro planeta. Matías miró hacia donde Hernán seguía de pie. Yo también miré. Sonreí con amargura. Tal vez porque ya nadie le va a cocinar ni lavarle la ropa. Matías soltó una risa corta. Al menos estás bastante lúcido. Al desprenderme de esa relación, no me sentí tan devastado como había imaginado. Al contrario. Era como si me hubiera quitado un peso de encima. Desde hacía tiempo sabía que lo nuestro había tomado un rumbo equivocado. Pero por aquel pequeño calor inicial, me negué a soltarlo. La verdad es que sí había dejado algo en su casa. El sándwich estaba bastante bien, dijo Matías mientras me devolvía el recipiente. Pero a la sopa le faltó un poco de tiempo. Me quedé sorprendido. No solo porque, borracho como estaba aquel día, aún me aferraba al tupper. Sino porque jamás imaginé que Matías realmente se lo hubiera comido. Le debía un favor enorme. De una forma u otra, tenía que agradecerle. Director Matías, pregunté con cautela, ¿mañana después del trabajo tiene tiempo? Alzó una ceja. ¿Me estás invitando? Sonó raro. Quería invitarte a cenar. Paso, respondió sin rodeos. Si los compañeros nos ven, pensarán que te estoy favoreciendo. No entendía que tenía que ver una cena con eso. Pero su comentario me recordó el asunto con el jefe Pablo. No sabía si Matías había intervenido por fastidio hacia él o por mí. Pero, en cualquier caso, debía agradecérselo. ¿Entonces, una copa? Si quieres torturarme, dímelo directamente, replicó. Podemos saltarnos la bebida e ir directo a la parte de cuidar a un borracho. Me quedé sin palabras. Pensé que quizá lo mejor sería regalarle algo. Una fragancia, por ejemplo. Mientras lo pensaba, la luz sobre la isla de la cocina se oscureció de pronto. Una sombra cayó frente a mí. No me di cuenta de cuando Matías se había acercado. Al levantar la vista, su respiración estaba ya a centímetros de la mía. Director Matías. ¿Quieres vengarte de él? Mi corazón dio un salto. Estaba demasiado cerca. Nuestras respiraciones se entrelazaban, como si el aire mismo se rozara. No, no hace falta, respondí apresurado. No vale la pena. Di un paso atrás, pero Matías me sujetó suavemente de la muñeca, impidiendo que me alejara. Entonces, dijo con calma, ¿quieres tener una relación normal? Conmigo. Abrí los ojos de par en par. ¿Eso era una confesión? ¿Matías estaba confesándose conmigo? Su expresión era seria. Lo había visto ser implacable en el trabajo. Y también defender a los suyos con absoluta frialdad.
Pero nunca lo había visto así. Al notar mi expresión atónita, una leve sonrisa apareció en su rostro. Decir esto delante de ti no es lo más apropiado. Pero cuando te oí decir que habías terminado, en realidad me alegré muchísimo. Decía que estaba eufórico. Pero su rostro seguía tranquilo, casi sereno. Sin embargo, quizá ni él mismo lo notó. La mano con la que me sujetaba temblaba apenas. Sentí como si algo profundo resonara dentro de mí. Una vibración que se expandía lentamente por todo el cuerpo. Tras un largo silencio, encontré por fin mi voz. «Director Matías, ¿le gusto?» «Me gustas desde hace mucho tiempo». Su franqueza me dejó sin habla. Abrí la boca, tartamudeé, y al final no supe qué responder. «Hay algo más que debo decirte», continuó. «No soy precisamente un santo. La noche que te traje a casa, no me contuve». Extendió la mano y rozó con suavidad mi mejilla derecha. «Te besé aquí. Y también aquí». Su dedo descendió apenas, señalando mi clavícula sin tocarla. Las palabras fueron más fuertes que cualquier gesto. Sentí que mi mente se quedaba en blanco. Todo mi cuerpo parecía hervir. Como si no hiciera falta mirarme para saber que estaba completamente sonrojado. Después de despertar de la borrachera, había tenido imágenes borrosas que aparecían y desaparecían. La línea tensa de su mandíbula. El movimiento de su garganta. Su voz grave junto a mi oído diciendo, con resignación: «Esto es peligroso». Cuanto más lo recordaba, más calor sentía en el rostro. Matías no me presionó para que respondiera ese mismo día. Regresé a casa casi huyendo y pasé la noche entera mirando al techo, sin dormir. Dijo que le gustaba desde hacía tiempo. Tal vez yo, demasiado centrado en Hernán, nunca lo noté. Pensándolo bien, sí había sido especial conmigo. Cuando terminé una reunión con la voz ronca, aparecieron caramelos de menta sobre mi escritorio. Ese mismo aroma solo lo había notado en él. Mencioné una vez mis restricciones alimentarias. Y nunca volvió a olvidarlas. Ya fuera en meriendas o comidas de trabajo, siempre las evitaba por mí. Cuando trabajábamos hasta la madrugada, la luz de su oficina seguía encendida. Al irme, coincidíamos bajando en el ascensor vacío. Y hablábamos un poco, solo los dos. Todo eso yo lo había atribuido a su profesionalismo. Nunca pensé que fuera porque le gustaba. Y ahora, al recordar que dijo que no quería regalos, que bastaba con que cocinara con él un par de comidas el fin de semana, me sentí completamente perdido. ¿Cómo se supone que uno se sienta tranquilamente a comer con alguien que acaba de confesarse? Al amanecer, incapaz de ordenar mis pensamientos, llamé a mi amigo Sergio. Su voz sonaba llena de energía. ¿Qué? ¿Así que el tipo del abrigo se te declaró? Me atraganté. Del otro lado se escucharon ruidos. Y su tono se volvió orgulloso, como si estuviera presumiendo. Te dije que ese hombre estaba totalmente enamorado de Tristán. Solo entonces recordé que, la noche de la borrachera, el barman había llamado a mis contactos recientes. Primero a Sergio, y luego a Matías. Sergio vio cómo Matías me llevaba. Y al día siguiente fue a preguntar indirectamente. Al recibir solo la respuesta de que era un superior, se fue decepcionado. Visto así, su intuición había sido bastante acertada. Ve, Tristán, me animó. Me parece una persona confiable. No pierdes nada. Me resistí un poco, pero terminé contándole lo del beso. Al otro lado, silencio durante 2 segundos. Bueno, al menos fue honesto, dijo al final. Dicen que amar es contenerse, pero en una situación así, nadie aguanta, ¿no? Es humano. ¿Qué estaba diciendo? De verdad, había perdido el juicio al pedir consejo a alguien como él. Sabía que no podía seguir postergándolo.
No responderle sería una falta de respeto. Y también podía empeorar las cosas. Así que esa misma tarde compré ingredientes. Y fui a casa de Matías. Curry de gambas con costillas, y además una pizza, ¿te parece bien? Fui colocando los ingredientes uno por uno sobre la encimera. Cuando me giré, vi que Matías ya se había puesto el delantal con total naturalidad. En casa solo tengo uno, dijo. Tú encárgate de preparar los ingredientes. Está bien. Pensé que me había invitado a cocinar juntos. Pero al final solo vine a ayudar. Si no se me hubiera confesado, habría tomado esto como una cena normal entre amigos. Pero ahora, con aquel "me gustas" flotando en el aire, la atmósfera se había vuelto claramente distinta. Casi como la rutina cotidiana de una pareja. Yo seguía buscando el momento adecuado para responderle. Así que estaba inevitablemente nervioso. Tanto, que en un lapsus absurdo, tiré las gambas ya peladas a la basura. Y dejé las cabezas perfectamente alineadas en el plato. Matías me miró, incrédulo. Y rescató las gambas de inmediato. Por suerte, la bolsa estaba nueva. Lo siento, murmuré, apartándome torpemente. Matías sonrió, con un tono ligeramente burlón. ¿Lo sientes por mí o por las gambas? Por mí no hace falta. Por ellas, ya te disculparás cuando te las comas. Ese pequeño incidente relajó bastante el ambiente. Matías cocinaba realmente bien. A diferencia de mí, que aprendí a cocinar por pura necesidad para no pedir comida a domicilio. Él parecía disfrutarlo de verdad. La noche anterior casi no había dormido. Después de comer, con el aroma suave que llenaba la casa, el sueño me cayó encima sin aviso. Mi cuerpo se inclinó. Y me quedé dormido directamente en el sofá. Entre sueños, sentí de pronto que mi cuerpo se aligeraba. Como si alguien me levantara en brazos. Al abrir los ojos, vi la línea suave de la mandíbula de Matías. Y su perfil sereno. Algo hizo clic en mi mente. Encajando con fragmentos borrosos de recuerdos. El Matías de rostro siempre serio. Resultaba sorprendentemente tierno cuando lo era. Me dejó con cuidado sobre la cama. Cuando retiró las manos, se dio cuenta de que yo ya estaba despierto, mirándolo sin parpadear. El sofá es demasiado blando, explicó. No quería que te doliera la espalda. Reaccioné y asentí rápidamente, sentándome. Él tenía una razón válida para el gesto. Pero yo no supe explicar por qué no le pedí que me soltara antes. Ya es tarde, debería irme a casa. Te llevo. No, no hace falta. Vine en coche. Matías no insistió. Mientras me ponía los zapatos en la entrada. Apoyado contra el mueble, habló con calma. La próxima vez, no estés tan desprevenido delante de alguien que tiene intenciones contigo. Casi rompo los cordones de los zapatos. ¿Y ahora qué respondía? Decir, lo sé, parecía admitir sus intenciones. Decir, no es así, sonaba a falsa modestia. Tras pensarlo un momento, me enderecé. Con la mano en el picaporte, y sonreí. Sé que tú no me harías nada. Matías negó con la cabeza. Que lo haga o no es una cosa. Que quiera, es otra. No confíes tanto en mí. Sentí el rostro arder al instante. Salí casi huyendo. Esperando el ascensor. Me di cuenta de algo importante. Aún no le había dado respuesta. A su confesión. Mientras dudaba si volver atrás o no. Mi móvil vibró. Era un mensaje suyo. Perdón por la confesión tan repentina de antes. No era mi intención causarte presión ni incomodarte. Sé que eres demasiado amable como para rechazar a alguien con facilidad. Así que no necesitas darme una respuesta.
Todo lo que hicimos hoy representa la vida de dos personas que siempre he deseado. Gracias por haberla compartido conmigo. Volvamos a ser simplemente compañeros de trabajo. Avísame cuando llegues a casa. El ascensor hizo un din. Guardé el móvil con prisa y entré. Debería haberme sentido aliviado. Pero, por alguna razón, no fue así. Durante todo el camino estuve repasando cada una de sus palabras. Por eso, al llegar a mi piso, no me di cuenta de la figura agachada frente a mi puerta. Fue entonces cuando Hernán apareció de golpe, acercándome contra la pared. Un aroma intenso a flores me envolvió. Tristán, ¿por qué no estuviste en casa hoy? Te he estado esperando todo este tiempo. Su voz estaba cargada de reproche. Me metió el ramo en los brazos y me rodeó con ellos sin darme tiempo a reaccionar. El roce inesperado me hizo estremecer. Lo aparté con fuerza y le devolví las flores. Hernán, ya te lo dije. Hemos terminado. Deja de insistir. Perdió el equilibrio y tuvo que apoyarse en la pared. No puedes ser tan cruel. Tú me amas más que a nadie. Solté una risa amarga. ¿Cruel? ¿No fue más cruel tratarme como si fuera algo gratuito, algo que dabas por hecho? Hernán se quedó mudo. Como si le hubieran cortado la voz de golpe. Tras un largo silencio, habló con frustración. Ese compañero siempre presumía de su pareja. Yo estaba molesto, fue un impulso. No sé por qué dije esas cosas. Me arrepentí en cuanto las dije. Ya no importa, respondí, agotado. Aquella noche no te contesté, y ni siquiera te preocupaste por si estaba bien. Lo sé. Nunca me quisiste. Ahora solo te cuesta separarte porque te acostumbraste a que cuidara de ti. Abrió la boca para replicar. Pero el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Miré la pantalla. Matías. Sin saber por qué, no quise que supiera que estaba con Hernán. Colgué de inmediato. Al levantar la vista, sentí como el ambiente a mi alrededor se volvía pesado. Con razón cortaste conmigo tan rápido, dijo Hernán, acercándose. Así que ya estabas con él. Tristán, eres realmente superficial. No terminó la frase. Mi mano se movió antes de que pudiera pensarlo. El impacto lo hizo girar el rostro. Basta. El puño me dolía. Y el pecho se sentía hecho pedazos. Por muy mal que hubiera terminado todo, yo había atesorado aquel mínimo calor del principio. Ahora entendía que quizá, incluso entonces, no hubo respeto ni cuidado alguno. ¡Qué ridículo! Yo lo había llamado salvación. Hernán, dije con voz temblorosa. Hasta hoy creí que nuestro primer encuentro había sido bonito. Quise mantener la calma. Pero las lágrimas cayeron sin permiso. Ahora me das asco. No hagas que me arrepienta de haberte conocido. Su expresión pasó lentamente de la sorpresa al desconcierto. Levantó la mano, como si quisiera secarme las lágrimas. Me aparté de inmediato. Tal vez el rechazo en mi rostro lo hirió. Bajó la mano. Lo siento. Vete. Entré en casa y me dejé caer al suelo junto a la puerta. No supe cuánto tiempo pasó hasta que el temblor involuntario de mi cuerpo finalmente se calmó. Tomé el móvil y vi que Matías me había enviado muchos mensajes después. El más reciente era de hace media hora. Apresuradamente respondí. Ya estoy en casa. Perdón, no vi los mensajes. Al otro lado apareció varias veces escribiendo. Hasta que finalmente entró su llamada. Dudé un instante, pero contesté. ¿Por qué no atendiste el teléfono? Pensé en aquella llamada que había colgado y mentí sin pensar demasiado. Tenía un paquete en las manos, no podía contestar. Hubo una pausa. No se oía nada.
Pensé que quizá había colgado. Miré la pantalla, la llamada seguía activa. ¿Ya dormiste? Todavía no. ¿La luz de tu salón está rota? Me quedé desconcertado un segundo. Entendí y me levanté a encenderla. ¿Cómo sabes cómo es mi casa? Su tono fue tranquilo. Volví a la oficina. Revisé el registro de contactos de emergencia. Lo dijo como si nada. Pero pude imaginarlo yendo apresurado a comprobar mi dirección, pensando que algo me había pasado. Una punzada de culpa me recorrió. Estoy bien. Perdón por hacerte ir hasta allí. Pasaron unos segundos más de silencio. ¿Puedo subir? Me puse nervioso de inmediato. No hace falta, ya es tarde. Vuelve a casa, Matías. Solo quiero verte un momento, para quedarme tranquilo. Considéralo responsabilidad de jefe, tengo que asegurarme de que mis subordinados estén bien. No pude negarme. Me lavé el rostro a toda prisa, limpié los rastros de lágrimas. Y abrí la puerta. Él frunció el ceño al ver los pétalos de rosas esparcidos por el suelo. Su mirada pasó por mi rostro. Y se detuvo en mi cuello. Sus ojos se oscurecieron al instante. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Me toqué el cuello. Recordé aquel beso húmedo de Hernán. Seguramente había dejado marca. Era la segunda vez que preguntaba lo mismo. Supe que no podía ocultarlo. Hernán estaba allí. El rostro de Matías se volvió frío. ¿Fue a pedirte volver? Sí, pero no acepté. Y entonces yo estorbaba, ¿es eso? Negué rápidamente. No. Solo pensé que no era apropiado involucrarte. Era un asunto entre Hernán y yo, no tenía nada que ver contigo. Nada más decirlo. Me di cuenta de lo distante que había sonado. Tal como esperaba. Su respiración se detuvo un segundo. Entiendo, dijo con una sonrisa amarga. Me entrometí de más. Me miró profundamente y se dio la vuelta para irse. Una inquietud enorme me invadió. Como si algo importante se me escapara de las manos. Sin pensarlo, lo alcancé y tiré de la manga de su abrigo. Hernán malinterpretó nuestra relación. Solo me preocupaba causarte problemas. Nada más. Matías bajó la vista hacia mi mano. La solté de inmediato. Las luces del pasillo, activadas por movimiento, se apagaron. La oscuridad amplificó todo. Su presencia. La respiración. El latido. Ese aroma tranquilo y familiar. Después de un largo silencio, extendió la mano y pulsó el botón del ascensor. La luz volvió. No quería presionarte, dijo tras una pausa. Pero ahora necesito confirmarlo. ¿Alguna vez sentiste algo por mí? Lo miré. En mi mente pasaron fugazmente muchos momentos compartidos. Las palabras estaban a punto de salir. Pero entonces recordé la burla. El desprecio. Las risas de Hernán. La marea que subía en mi pecho. Se retiró de golpe. Yo merecía algo así. Yo, tan aburrido. Yo, con un amor tan barato. ¿Y cómo podía estar seguro de no estar entrando otra vez en el mismo río? Lo siento. Matías no pareció sorprendido. Asintió. Ya lo imaginaba. El ascensor se acercaba. Él observaba los números cambiar. Pensativo. Cuando sonó el din, se giró de repente. Si él ya malinterpretó todo, dijo. No hacer nada de verdad sería una pérdida. Tomó mi rostro entre sus manos y se acercó. En ese instante, las puertas del ascensor se abrieron, trayendo consigo una ráfaga de aire. Me quedé inmóvil. Sus labios apenas rozaron los míos. Ligeros,
fugaces. Como si hubiera sido el viento quien me besó. Adiós, Tristán. Matías fue reasignado a la sede central. Después de todo, su estancia en nuestra filial siempre había sido temporal. Los días siguieron su curso, tranquilos y repetitivos. Trabajar, salir del trabajo, comer a la hora indicada. De vez en cuando quedaba con Sergio y los demás. O salía a tomar algo con los compañeros. Pero parecía que faltaba algo. Era difícil explicar esa sensación de vacío. ¿De dónde venía? ¿O cómo se suponía que debía llenarse? Un día, durante la pausa del almuerzo, un compañero mencionó de repente el nombre de Matías. Se me resbaló el vaso de las manos y se hizo añicos. Ante las miradas preocupadas, forcé una sonrisa y agité la mano. No pasa nada, no pasa nada. El agua estaba demasiado caliente. Ese vaso lo había comprado con Hernán. Que se rompiera, quizá era lo mejor. Últimamente, él seguía llamándome desde números distintos. Llorando y pidiendo perdón. Insistió durante tanto tiempo. Que incluso me sorprendió. El fin de semana pasado volvió a plantarse frente a mi puerta. Con una fiambrera que había preparado él mismo. No me atreví a probarla. Temí que fuera capaz hasta de envenenarme sin querer. Se metió un gran bocado él mismo. Y al instante puso una cara horrible. Supongo que después de escuchar tantas veces sus disculpas. Me volví insensible. Ya no podía recordar con claridad el daño que me había causado. El corazón no dolía. Solo quedaba el fastidio. Por la tarde hubo una asamblea general. Llegué tarde por trabajo. Y cuando entré a la sala, solo quedaban los asientos de primera fila. Me senté encorvado y levanté la vista hacia la pantalla. Allí estaba Matías. Sentado en la sala de reuniones de la sede central. Junto a varios hombres vestidos de traje. Hablando en voz baja. Detrás de ellos, enormes ventanales. La luz del sol era tan intensa. Que suavizaba aquella aura fría y afilada que siempre lo rodeaba. Los compañeros murmuraban detrás de mí. ¿No creen que Matías se ve más guapo desde que volvió a la central? Siempre fue guapo. Solo que aquí era demasiado duro y venenoso con la lengua. Hay bellezas que es mejor admirar a distancia. Sí, cada vez que recuerdo cómo me gritó por aquel error de presupuesto, te doy la razón. Cuando terminaron de hablar, Matías se giró hacia la cámara. Su expresión cambió levemente. No sabía si era imaginación mía. Pero sentí que nuestras miradas se cruzaban. A mitad de la reunión, me cansé de mantener la misma postura. Aprovechando que el ponente no miraba. Estiré discretamente las piernas, la espalda y el cuello. Matías acaba de sonreír. ¿Me perdí algo? Al oír eso, me quedé inmóvil. En la pantalla, Matías sonreía. Era una sonrisa que conocía muy bien. Y de pronto, esa sensación de vacío desapareció. El día de mi cumpleaños pensaba celebrarlo tranquilamente en casa. Pero Sergio insistió en sacarme a cenar. No solo eso. También llevó a su novio. ¿Mi propio cumpleaños? Y yo con la paciencia al límite. Tristán, come más. Entonces, ¿al final no pasó nada más con el chico del abrigo? No, dije, masticando un trozo de apio. Lo rechacé yo mismo. ¿Qué iba a pasar? El chico suspiró con pesar. Me parecía realmente genial. El novio de Sergio se alteró. ¿Más genial que yo, o qué? Los dos empezaron a discutir otra vez. Uno encima del otro. Me llevé la mano a la frente. Deseando terminar de comer e irme cuanto antes. Disculpen, ya están todos los platos. El camarero dejó el último sobre la mesa. Me quedé helado. Camarones al curry. Esa emoción indefinible.
Se desbordó sin previo aviso. Respiré hondo 2 veces. Y me levanté. ¿Qué pasa, Tristán? De repente recordé que tengo algo que hacer en casa. Me voy primero. Coman tranquilos, yo pago. Sergio me miró sorprendido mientras me ponía el abrigo y salía a toda prisa. ¿Intentó detenerme? Pero su novio lo sujetó. Déjalo. Seguro que tiene asuntos importantes. Se equivocó. No tenía nada que hacer. Solo que estaba al borde del colapso. Y temía echarme a llorar en público. Entonces lo entendí. Ese vacío tenía un origen claro. Me arrepentía. Me arrepentía de haber rechazado a Matías. Tal vez fue cosa del deseo de cumpleaños. La persona en la que estaba pensando, apareció de inmediato. Matías estaba apoyado en la puerta del coche, esperándome abajo de mi edificio. ¡Feliz cumpleaños! Al verme tan aturdido, dudó un poco. ¿No será que la información que pusiste como contacto de emergencia no es real? Volví en mí y asentí. Para luego negar apresuradamente con la cabeza. No, no, quiero decir. Sí es real. Hoy es mi cumpleaños. Gracias por venir. Él soltó un suspiro de alivio. Abrió el maletero y sacó un pastel. Y 2 cajas de regalo que, solo por el envoltorio, se notaban caras. No hace falta, de verdad. Con que hayas venido a felicitarme, ya estoy muy contento. Matías alzó una ceja. ¿Eso significa que yo soy tu regalo de cumpleaños? Es un honor, dio un paso hacia mí y sonrió. Te lo dejo a ti. Ábrelo como quieras. Un par de señoras que paseaban por ahí nos miraban de reojo. Me apresuré a tirar de Matías y subir con él. Decir que no me sorprendía sería mentir. Incluso dudé de si estaba soñando. Después de rechazarlo, no volvió a contactarme. Salió de mi vida de forma limpia y definitiva. Y hoy, como si hubiera percibido mis pensamientos, apareció frente a mí, como si aquella noche de despedida y contención nunca hubiera existido. ¿Cómo has estado últimamente? El proyecto va bastante bien, le añadimos algunas cosas nuevas, busqué unas zapatillas para él. Quizá el próximo mes ya se implemente. No te preguntaba por eso. En la empresa sé todo lo que pasa contigo. Se me calentaron un poco las orejas. Entonces, ¿qué querías saber? Matías hizo una breve pausa. ¿Has pensado en mí, aunque sea un poco? Levanté la cabeza de golpe. Y choqué sin querer con el pastel que llevaba. Las fresas sobre la crema temblaron. Y una cayó. Matías dejó la caja sobre la mesa. No pasa nada. Luego lo arreglo. Entró a la cocina con total naturalidad. ¿Tienes una espátula? No importa, se puede comer igual. No. Así queda feo. Lo observé concentrado, alisando de nuevo la crema del pastel. Mi corazón se ablandó una y otra vez. Tras luchar conmigo mismo un buen rato, por fin hablé. Sí tengo. Sus manos no se detuvieron. ¿HM? Apreté el borde de mi ropa. He pensado en ti. Al final, el pastel no volvió a quedar como al principio. Después de oír mi «he pensado en ti», Matías perdió el control de la fuerza. Y la crema terminó aún peor. La cocina quedó hecha un desastre. Cuando me di cuenta de que podía empujarte cada vez más lejos, decidí dar un paso atrás. Pero esperé mucho tiempo, y no te acercaste. Ya no podía seguir esperando, así que vine yo. Le rodeé el cuello y apoyé el rostro en su cuello, respondiendo con un murmullo. ¿Y cómo pensaste en mí? Su voz resonó en su pecho. Y esa vibración me recorrió entero. Justo entonces,
Hernán volvió a llamar. Normalmente lo hacía sin previo aviso. Pero esta vez, el momento era el peor posible. Intenté colgar rápido. Pero Matías fue más veloz. La voz de Hernán llenó toda la habitación. Tristán, por fin contestas. Quería decirte que cuando te conocí, al verte tan frágil, de verdad quise protegerte. Puedes decir que fui inmaduro, que me confié demasiado. No me di cuenta de que te estaba haciendo daño. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Tristán, ¿me estás escuchando? No me ignores. Me tapé la boca con fuerza, sin atreverme a emitir sonido alguno. Matías se detuvo y dijo, despacio, con total calma. Ah. Hernán. Del otro lado hubo un silencio abrupto. Tras unos segundos, respondió con rabia contenida. Eres tú. Quería agradecerte la oportunidad, dijo Matías. Pero como adulto completamente fuera del juego, deberías entender que insistir ya no sirve. Colgó sin dudarlo. Con un par de toques, bloqueó el número. ¿Siempre te ha estado molestando así? Me apresuré a aclarar. Yo no le he respondido nunca. Matías se inclinó y rozó suavemente mi oreja. Ven a vivir conmigo. Me quedé callado. La idea de mudarme a casa de otra persona me daba miedo. Él apoyó la frente en mi hombro. ¿Entonces? Me mudo yo aquí. Mientras pensaba si eso era posible. Matías me rodeó la cintura y giró conmigo. Tristán, ¿aún quiero? Lo empujé con rapidez. Quiero comer pastel. Sonrió. Está bien. Feliz cumpleaños. Que seas feliz. Siempre. Extra punto de vista de Matías. La primera vez que vi a Tristán llorar. Fue en el pasillo de la empresa. Estaba hablando por teléfono, sollozando. Diciendo que no podía gustarle una mujer. Preguntándose qué debía hacer. Yo solo había salido al pasillo para tomar aire. No esperaba escuchar algo tan íntimo de otra persona. En realidad, poco después de llegar a la filial. Ya me había fijado en él. Era exactamente de mi tipo. Pero demasiado bueno. Incapaz de decir que no. Daba una sensación inquietante. Como si siempre estuviera a punto de salir lastimado. Pensé en intentar acercarme a él. Pero a los pocos días escuché que ya tenía pareja. La segunda vez que lo vi llorar. Fue meses después, en una cena del departamento. Un compañero hablaba con entusiasmo. De lo atento que era su nuevo novio. Tristán estaba sentado en un rincón. Y, de repente, se le enrojecieron los ojos. Mi corazón, que creía en calma. Se agitó otra vez. Un pensamiento poco digno empezó a crecer en silencio. Una voz en mi interior gritaba. Arráncalo de ahí. Bebí varios vasos de alcohol. Para obligar a esa voz a callarse. La tercera vez. Estaba borracho. Se aferró a mi ropa. Confundiéndome con su novio despreciable. Llorando, pidiéndome una explicación. Cuando su amigo vino a buscarlo. Me negué a soltarlo. Al llevarlo en brazos a mi habitación. Sentí que estaba soñando. Al ayudarlo a cambiarse, era inevitable tocarlo. Había un fuego encendido dentro de mí. Y mi razón estuvo a punto de consumirse. Salí apresuradamente del cuarto. Pero aún así, en mitad de la noche. No pude evitar volver a mirarlo. Se había destapado. Cuando le acomodé la manta. De pronto me rodeó con los brazos. La cuerda tensa dentro de mí se rompió. Siempre creí tener buen autocontrol. Sin embargo, terminé haciendo algo. Que no debería haber hecho. Lo besé. 2 veces. En la tercera. Lo oí murmurar un nombre que no era el mío.
Era el de su novio. Entonces comprendí de golpe lo que había hecho. La cuarta vez. Rechazó mi confesión. Era la primera vez que reunía el valor para rechazar a alguien. Pero justo cuando cerré la puerta, vi caer sus lágrimas. Y entonces lo entendí. Él también sentía algo por mí. Mi insistencia lo estaba haciendo sufrir. Acababa de salir de una relación que lo había hecho dudar de sí mismo. Dudar de mí. Y dudar del amor. No importaba. Yo podía esperar. Darle espacio. Darle tiempo para ordenar su corazón. La quinta vez. Fue cuando su familia por fin me aceptó. Tristán estaba acurrucado en mis brazos. Sentí como sus lágrimas humedecían mi ropa. Después de eso, Tristán nunca volvió a llorar. Y aquí termina esta historia. No es una novela que busque el impacto fácil. Lo que hace es más sutil, habla del desgaste emocional, de la costumbre, y de cómo una relación puede vaciar a alguien sin que lo note. Uno de los mayores aciertos del libro es el protagonista. Tristán no es débil, pero sí demasiado dispuesto a dar. No se equivoca por maldad, sino por miedo a quedarse solo. Esa forma de amar, silenciosa, constante, casi invisible, es algo que muchos pueden reconocer. También destaca la figura de Matías. No es presentado como un salvador perfecto, sino como alguien contenido, observador, que espera el momento adecuado. Su presencia contrasta con el ruido emocional de la relación anterior de Tristán y aporta una sensación de equilibrio. La narración avanza como una película, escenas cotidianas, diálogos breves, silencios largos. No hay grandes discursos, pero cada pequeño gesto tiene peso. Eso hace que la historia se sienta cercana y real. Si hay un punto discutible, es el ritmo. En algunos tramos la introspección se alarga, y no todos los oyentes tendrán la paciencia para seguir ese proceso emocional tan pausado. Pero para otros, justamente ahí está su fuerza. En el fondo, esta no es solo una historia romántica. Es una reflexión sobre los límites, sobre aprender a dejar ir, y sobre entender que el cariño no debería sentirse como una obligación. Y ahora quiero saber tu opinión.